Y vamos un momentito, por favor, a la epístola a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a marcar nuestras Biblias ahí. Este mensaje va a ser el primero de dos mensajes, titulado El Verbo Encarnado. Y es importante para esta época del año. Estamos en el calendario, ¿verdad? Se celebra lo que se llama las festividades de Navidad. Y es importante recordar y que tengamos bien presente el por qué. ¿Qué es lo que se celebra? ¿Qué es lo que se celebra? Realmente, en el día de hoy específicamente, vamos a tratar el subtema que se llama la imagen de Dios. El Verbo encarnado, la imagen de Dios. Y tradicionalmente celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Eso lo vemos en el calendario. No importa que el credo, no importa qué afiliación denominacional, no importa qué tipo de creencia usted tenga, el 25 de diciembre es un día feriado y aún el más ateo de los ateos celebra el 25 de diciembre como un pretexto, como sábado gigante, el mejor pretexto para quedarse en casa, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, hay muchas dudas de que esa haya sido la fecha específica en la cual Jesús nació. Y queremos traer en perspectiva cuál es la decisión, por qué el 25 de diciembre, cuál es la realidad histórica de que el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús. Y para eso hay que remontarnos allá para el siglo IV, ¿verdad? Que fue una decisión hecha por unos obispos en Roma, en la Iglesia Católica Romana. Pero ¿qué era lo que estaba ocurriendo allí? Roma era una superpotencia. Roma tenía un poder político bien grande de influencia y un poder religioso también. Al mismo tiempo estaba la cultura greco-romana. Por un lado los griegos en el Mediterráneo, por el otro lado Roma. Y entonces era una nación pagana. El paganismo era abundante allí. Y durante el mes de diciembre se hacía la adoración al dios del sol. Los días eran más cortos. Entonces se acostumbraban a hacer hogueras de fuego, agitando para ver si le daba más vida al sol, porque los días de diciembre, ¿verdad? Es el solsticio de invierno en diciembre, para los que vivimos en el hemisferio norte. Para los que viven en el hemisferio sur es el solsticio de verano de diciembre. Allá en Perú, por ejemplo, en Argentina, en la Patagonia, allá es verano y aquí es invierno. Y obviamente Roma está en el hemisferio norte, así que los días eran más cortos durante el invierno. El 21 de diciembre es el solsticio de invierno de diciembre. Y en Roma se hacían ceremonias al dios del sol que se extendían hasta el 25 de diciembre. Entonces resulta que el Papa Julio I de la Iglesia Católica, pues propone que la necesidad de que los romanos, que estaban en una sociedad pagana, se conviertan al cristianismo, y para facilitarles la conversión, proponen en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuese celebrado en la misma fecha del solsticio de invierno, ¿verdad? Para que no se deje de celebrar el solsticio de invierno, pero cambiándolo de la adoración al Dios del Sol a la celebración del nacimiento de Jesús. Manteniendo intacta los rituales, manteniendo intactos los procedimientos que se hacían, ¿verdad? Finalmente, en el año 354, el Papa Liberio decreta ese día como el nacimiento de Jesús.
La primera mención de un banquete de Navidad en esa fecha fue en Constantinopla en el año 379 bajo Gregorio Nacianceno. Y es importante que tengamos eso en mente porque claramente ha dejado dudas en nuestras tradiciones, a pesar de las tradiciones del mercadeo, todas las luces y el tiempo de recogimiento de la familia, un tiempo muy bonito. Pero queda entredicho si realmente nació Jesús el 25 de diciembre como tal. Yo quiero expresarles a ustedes que nuestra cosmovisión impacta nuestra opinión. Nuestra cosmovisión impacta nuestra opinión. ¿Qué es cosmovisión? Cosmovisión es los lentes a través de los cuales nosotros vemos el mundo, nuestra visión del mundo. Todos nosotros, sin querer queriendo y sin saberlo, sin querer queriendo, eso. Todos nosotros tenemos una cosmovisión. Todos nosotros tenemos una visión del mundo. Todos nosotros, si ahorita mismo nosotros fuéramos a expresar, yo les pidiera a cada uno que dijera cuál es su visión del mundo, pues todos tenemos posiblemente una opinión distinta sobre ciertos temas. Pero cuando tu visión del mundo está marcada, es a través de los lentes de Cristo y de los lentes de las Escrituras, eso también va a tener un impacto en tu opinión y en las decisiones espirituales, económicas, familiares, en las actitudes políticas y en las actitudes sociales. No podemos divorciar ninguno de esos aspectos de nuestra vida con la vida espiritual, con nuestra relación con Cristo Jesús. Pero hay quienes dicen, pero yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, decimos voy a la iglesia, cuando en realidad somos la iglesia. Así que la idea de ir a la iglesia es una idea del culto al edificio o al templo, a todas esas cosas, a la arquitectura y demás. Cuando decimos yo soy una persona espiritual en el día de adoración, pero los demás días, pues las demás decisiones son mías, personales. Dios no tiene por qué meterse en mi vida. Estamos creando compartimientos en nuestras áreas, nuestras vidas. Y mucho ojo, eso puede ser un reflejo del tipo de visión del mundo, del tipo de cosmovisión que tú tengas en la vida. En Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Recordemos que en los tiempos antiguos al profeta se le llamaba vidente también, porque el profeta veía la palabra de Dios, tenía una visión, no veía la palabra, pero tenía una visión, una revelación, y según veía esa revelación, la expresaba, y de ahí es el oficio profético. ¿Ve? Natán fue profeta de David. Samuel fue profeta durante el reinado de Saúl y durante la transición entre el reinado de Saúl y luego el que profetizó que Saúl iba a ser quitado, su reino le iba a ser quitado y entregado a David. Samuel fue el que pudo ver y el que ungió a David como rey. Entonces, y a ellos se le llamaban videntes. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahora vamos a traducirlos al tema. Dijimos que el profeta es un vidente.
Sí, el vidente tiene visión y según la visión proclama de una manera profética. ¿Están conmigo hasta ahí? Traduciéndolo en otras versiones de las Escrituras dice, sin visión el pueblo perece. Donde no hay visión, el pueblo perece. Sin profecía, sin guianza. Si no hay profecía es porque no hay visión. Y si el pueblo se desenfrena, no hay un sentido de rumbo, está cada cual de acuerdo a su propio entendimiento, sus propios impulsos, se desenfrena y por lo tanto perece. Mas el que guarda la ley, que es la palabra de Dios, cuando hablamos en el Antiguo Testamento acerca de la ley, no estamos hablando de la Torá, que incluye, que es los 10 mandamientos y la palabra inspirada hasta ese momento, y obviamente se refería a la ley. Mas el que guarda la ley o la palabra es bienaventurado. Vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versículo 15. En este tiempo que estamos celebrando el advenimiento de Cristo Jesús, dice, Él es, hablando de Cristo Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Pronombre personal, tercera persona singular, Él, implicando Cristo Jesús, y para Él. Y luego dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquel cuyo nacimiento estamos celebrando en estos días, el mundo celebra, es aquel existente en él mismo, aquel que se declara que es la imagen de Dios, que es el primogénito de toda creación. Y vamos a abundar un poco más sobre eso más adelante. Pero como decía, tu cosmovisión, nuestra cosmovisión impacta nuestra opinión. Y yo quiero traer a su consideración en esta tarde ya 3 cosmovisiones que están en el mundo hoy día. 3 principales cosmovisiones que abundan en el día de hoy, en el mundo. La número 1 es la cosmovisión teísta, el teísmo, que es la creencia de un Dios personal, creador del universo, pero no es parte del universo. Y dentro de ese grupo incluyen cristianos, judíos y musulmanes. ¿No les parece coincidencia? Y no voy a emitir opinión. Yo nunca emito opinión personal sobre temas políticos, ni en los medios sociales, ni detrás del púlpito, pero les tengo que decir noticias. Y esto es una noticia que en alguna manera usted y yo vamos a ser afectados por ella. ¿No les parece que en esta semana el tema del reconocimiento de la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel, el efecto que causó, que está causando en los medios liberales, no creyentes, el efecto que usted puede o no estar de acuerdo con que la embajada la muevan de Tel Aviv a Jerusalén, y en realidad eso, usted tiene su opinión, yo la respeto y yo tengo la mía y también respétela.
Pero el tema es que, ¿por qué? Aquí lo que voy es, ¿por qué es la controversia? ¿Qué representa Jerusalén? Jerusalén representa el lugar donde esos tres cosmovisiones, de esos tres grupos teístas, del bando de los teístas, tienen en común un Dios personal, tienen en común el creador del universo, que no es parte del universo, que es creador del universo. Tienen en común esas cosas. Las tres grupos religiosos monoteístas que creen en un Dios personal. Y no vamos a entrar, ¿verdad?, no vamos a extrapolar más allá teológicamente de cada uno de los grupos, solamente decir que el teísmo es una cosmovisión. La segunda cosmovisión es panteísmo. El panteísmo. El panteísmo, teísmo, viene de la palabra Dios, de teos, en griego, Dios, y pan significa, no es el pan lo que nos comemos, pan significa todos. Por ejemplo, todos, cuando los Juegos Panamericanos, que son los Juegos de verano cada 4 años en todas las Américas, es todo, pan. Una vista panorámica, panorámica es que todo lo ven completo en su plenitud. Y el panteísmo es que Dios es en todo y todo es Dios. Eso es lo que significa. El panteísta cree en un Dios impersonal, pero que al mismo tiempo Dios es el universo. Cuando usted escucha grupos de la nueva era referirse a el universo, gracias al universo, me dejo guiar por el universo, eso tiene una raíz del panteísmo. Para el panteísta, Dios es en todo. Y ahí entra el budista, el hinduismo y la filosofía de la nueva era. Y esto es importante que lo tengamos claro, porque cuando celebramos la encarnación de Cristo Jesús, vemos lo que el mundo nos da a través de los medios, lo que el mundo refleja a través de los medios, y vemos una cosmovisión totalmente distorsionada de quién es Jesús. Y a raíz de quién es Jesús, que lo leímos en las Escrituras y que vamos a abundar más adelante, el mundo ve, por ejemplo, el budismo cree que Jesús es la reencarnación de karma y maya. Maya es una ilusión. Y el budismo enseña que el nirvana es el estado más alto del ser, un estado de existencia pura. Para el budista solo hay una vida ética, y el valerse de la meditación hacia los seres exaltados para esperanza de alcanzar tal vez, todavía no hay una seguridad, es tal vez la iluminación y eventualmente el nirvana. Eso es lo que el budismo entiende. Por el otro lado, el hinduismo entiende que Jesús es una de las 10 encarnaciones del Dios Vishnu. Jesús es una de las 10 encarnaciones del Dios Vishnu. O sea que el Dios Vishnu se encarnó en 10 aspectos distintos, entre ellas, una de ellas, Jesús. Ellos tienen el sistema de castas. ¿Qué implicación tiene para nosotros? Que mientras mejores obras yo haga en este mundo, yo no voy a morir, yo voy a reencarnar a una casta mayor o a una casta menor. Entonces está basado en obras, lo mismo que el budismo. Pero lo que está diciendo es que ese Dios es un estado de la conciencia.
Y de ahí eso se extrapola en distintos aspectos, en distintas disciplinas que hoy día, aún dentro de muchas iglesias, se practica, como el yoga, la meditación trascendental y todo ese tipo de cosas. Son vertientes del hinduismo. Ahora bien, nuestra cosmovisión impacta nuestra opinión. Jesús, ¿qué es lo que nos dice las Escrituras? Lo que nosotros creamos. Si usted es cristiano, nacido de nuevo, lavado y limpiado por la sangre de Cristo Jesús, y usted ha declarado que Cristo Jesús es su Señor, es su Salvador, usted está diciendo que por fe, ¿verdad?, que la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para salvarle a usted, y que desde entonces Jesús es su Señor, y que Dios se revela a través de lo que nos dicen las Escrituras, y su Espíritu Santo confirma y nos muestra lo que dicen las Escrituras. El libro se nos ha abierto a través de la obra de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje en Colosenses? Primero, que es la imagen del Dios invisible. Jesús es la revelación de Dios. ¿Quién es Jesús? La imagen del Dios invisible. La revelación de Dios. En otras palabras, es la manifestación de Dios. Es la imagen del Dios invisible. Juan capítulo 1 dice que a Dios nadie, Juan capítulo 1 versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. A Dios, el Dios invisible, Dios es espíritu. Jesús, a través de su encarnación, todo hombre y todo Dios, Él dio a conocer al Dios invisible, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Es la revelación de Dios. Es la manifestación de Dios. Es la presencia real de aquello que se está expresando. O sea, la expresión aquí en la tierra de Dios. ¿Cómo se expresó Jesús aquí? A través de sus milagros, a través de sus enseñanzas, a través de sus prodigios, a través aún del cumplimiento, en el cumplimiento del pacto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él lo expresó. El plan redentor fue cumplido en su totalidad en Cristo Jesús. Todo el plan redentor, toda esa revelación de Dios desde el Génesis que está mencionada y va progresivamente apuntando hacia Cristo, se cumple plenamente en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice este pasaje? Que Jesús es heredero de todo. En Cristo el Dios invisible se ha hecho visible. Es la misma sustancia y carácter de Dios. Si vamos un momentito a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y dice... Primero nos dice que Dios, habiendo hablado anteriormente a través de los profetas, en estos días nos habla a través del Hijo. En el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿de la gloria de quién? De la gloria de Dios. Y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de la sustancia de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué significa eso, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Significa que con la palabra declara y es hecho. El mismo Dios que en el principio dijo, sea la luz, fue hecha la luz. El mismo Dios que dio la orden con su palabra. El mismo Dios que Jesús aquí en la tierra, que le ordenó a Lázaro, levántate, ¿verdad? Y Lázaro resucitó y salió y fue sanado.
¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, cuando lo vemos por la palabra de su poder, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dice que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Está hablando de supremacía de Cristo Jesús. Está hablando de un grado de preeminencia sobre todas las cosas de Cristo Jesús. A Él es quien celebramos. Él es, el nacimiento de Él es quien lo observamos en este tiempo. Fíjense lo que, volviendo a Colosenses. Y luego dice, el primogénito de toda creación. Y me quiero detener en la palabra primogénito. Hay varios temas históricos aquí. Hay un libro que se llama En la Encarnación, que lo escribió San Atanasio, en la Encarnación. Y Atanasio era miembro de la iglesia del primer siglo, de la iglesia en Esmirna, específicamente. Y es interesante ver cómo desde el primer siglo el tema de la encarnación de Jesús fue un tema de bastante controversia. Cuando tú tratas el tema de la encarnación de Cristo Jesús, el nacimiento virginal de Jesús, estás tratando, el refutar ese tema es básicamente refutar todo el carácter de quien es Jesús. Y eso lo vamos a tratar la semana que viene, más específicamente. La importancia de su nacimiento virginal, la importancia de su encarnación. Sin su encarnación no habría redención para nosotros, ¿verdad? Esas son las implicaciones que tendría, que tiene la magnitud de la envergadura que tiene su nacimiento virginal y su condición del verbo encarnado. Pero aquí habla del primogénito de toda creación. ¿Qué significa la palabra primogénito? Es una palabra que no hablamos es una palabra que realmente nosotros no la pronunciamos. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Mi hijo mayor se llama Joshua, el más chiquito, el más joven, que ya no es chiquito, se llama Daniel. Pero el hijo mayor mío, yo no le digo, el primogénito mío se llama Joshua. Es el mayor mío. La palabra primogénito tiene una implicación importante. Tiene una implicación con herencia. Tiene una implicación de preeminencia. Tiene una implicación de un grado mayor de importancia. ¿Por qué en el Génesis Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas y Jacob echó mano de la primogenitura? Porque al final de la vida de su padre Isaac, la bendición iba a ser el primogénito. La bendición familiar, patriarcal, venía sobre el primogénito. Eso tiene una implicación, eso es ¿verdad? Con Cristo Jesús. Dice el primogénito. Porque cuando habla de primogénito, en el griego dice prototokos. Digan prototokos. Se refiere a los primeros entre otros. Como con el Cristo preeminente y glorificado. El Logo eterno que posee vida existente en ella misma. Y esto es importante. Me hice mención del libro de Atanasio en la Encarnación. Es un libro que, si ustedes tienen el tiempo, es un libro de como 80 páginas, fácil de leer. No creo que está en español, pero de todas maneras es un libro muy interesante, y para esta época de año yo usualmente lo leo, porque desde el primer siglo ese tema estaba entredicho. Porque había una persona, un teólogo que se llamaba Arios, que él
promovía el hecho de que Jesús no nació de una virgen, de que Jesús fue un ser creado. Y del arianismo, muchas vertientes surgieron a través de los siglos. Hoy día está reflejado en los testigos de Jehová y el mormonismo. El arianismo, por eso es que para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Jesús es la encarnación del arcángel Miguel, que vino, se hizo hombre, pero cuando él ascendió, volvió a su estado de arcángel Miguel. Pero Jesús no es Dios, según los testigos de Jehová. O según los mormones, Jesús fue el producto de que Dios haya tenido una relación íntima con María, y de ahí salió Jesús, y que Jesús es el hermano de Lucifer, y Lucifer y Jesús son hermanos, y que Jesús vino a tener un planeta, el planeta Tierra, pero cada uno de nosotros vamos a ocupar un planeta en la otra vida, y vamos a ser dioses. O sea, es una mezcla ahí de panteísmo y teísmo, ¿verdad que sí? Ya. Eso es una tremenda mogolla. Pero tu cosmovisión afecta tu opinión. Y es importante saber estas cosas, porque cuando vemos que el primogénito de toda creación se refiere a prototocos, hagamos la observación: si el apóstol Pablo hubiera querido decir que Cristo fue creado, entonces no hubiera usado la palabra prototocos, él hubiera usado la palabra protosquistos, que significa literalmente el primero creado. El primero creado. ¿Ven la diferencia? Jesús fue concebido por el Espíritu Santo a María, y María tenía que ser una mujer virgen. No podía ser una mujer que haya conocido varón, que haya tenido relaciones. No, tenía que ser una mujer pura, virgen, porque era concebida, iba a ser concebida por el Espíritu Santo en su estado de pureza, ¿verdad? Y Jesús nunca pecó. Jesús se hizo hombre, nunca pecó, y eso es importante, porque su estado sin pecado nos habla de que Él podía entregarse como sacrificio en tu lugar y en mi lugar en la cruz del Calvario. ¿Me doy a entender? Su estado de pureza. Así que Jesús, su nacimiento virginal es vital en la teología cristiana. En tu cosmovisión afecta tu opinión. Y si tú conoces que Jesús no fue creado, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo a una virgen, y que en estado de pureza y virginidad Jesús nació totalmente hombre y totalmente Dios por los milagros y por las profecías que Él hizo, y por todas las cosas, las maravillas y prodigios que Él hizo sobrenaturalmente. Eso se evidenció, pero totalmente hombre, porque como hombre vivió, Él padeció, Él sufrió dolor, tuvo hambre, fue tentado, todo ese tipo de cosas. Jesús todo hombre y todo Dios. Pero Él no pecó, porque su condición divina, que es indomable e irresistible, no podía contener, era quien cubría la condición natural humana del hombre, de Dios. Por eso que Jesús nunca pecó. Eso es importante. Tu cosmovisión afecta tu visión, tu decisión, tu opinión, y va a tener una influencia sobre todas las cosas. Porque eso te plantea realmente lo que dicen los medios, que todos los caminos nos llevan a Dios. Realmente todos los caminos nos llevan a Dios. Realmente yo puedo, es importante ser honesto con nuestras creencias. Bueno, yo puedo ser honesto con mi creencia y estar equivocado. Yo puedo estar honestamente equivocado. Si yo te digo a ti, si tú me preguntas a mí cómo yo puedo llegar a Cayo Hueso, a los Cayos de la Florida, yo te voy a decir que agarres la I-77 en dirección sur.
Pero honestamente yo no siento que es la I-77 dirección sur. Yo siento que tengo que ir a la I-77 en dirección norte. Y yo te puedo decir, si eso es lo que tú sientes y es un sentimiento honesto, yo puedo decir que honestamente que estás equivocado o equivocada, porque lo que va a ocurrir es que no vas a llegar a Los Cayos, la Florida, vas a llegar a Cleveland, Ohio, y y si sigues derecho, tu carro se va a caer en el lago Ontario entre Canadá y los Estados Unidos. Vas a estar y en esta época del año te vas a congelar. Vas a estar que el mono va a chiflar. Entonces, pues es importante que tú sepas, que conozcamos, que estudiemos las Escrituras y nos metamos en las profundidades. Por eso es que tu cosmovisión, la visión del mundo, afecta la opinión. Porque Dios quiere. El tema es que Dios quiere, aún en medio del tiempo que estamos viviendo, Dios quiere que nos convirtamos a Él, aún en la manera en que pensemos. Romanos capítulo 12 dice, yo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no tomes la forma no adoptes la cosmovisión de este mundo, de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En inglés dice, por medio de la renovación de vuestra mente. Toda nuestra cosmovisión, todo eso tiene que ser sometido a la obediencia a Cristo. Y eso ocurre solamente por medio de la palabra de Dios. Cuando permitimos que su Espíritu Santo se nos revele la palabra, el libro nos ha sido abierto por Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo, y nosotros tenemos ese acceso a esas cosas que Dios quiere revelarnos. Y hay cosas que Dios no nos ha revelado, no ha sido específico, y eso hay que creerlo por fe. Señor, yo sé que en tu tiempo tú te has de revelar. Hay cosas que yo mismo no las entiendo, que Dios, yo sé que en su tiempo Él nos va a mostrar. Pero lo tercero que queremos considerar aquí acerca del primogénito de toda creación. Primero, hablamos de el Cristo preeminente. Segundo, que si el Cristo que fue ungido, que fue concebido por medio del Espíritu Santo, una virgen. Luego habla de la supremacía de Cristo sobre la creación. Y lo dice en el versículo 16. En Él, Jesús ejerció influencia, el Espíritu de Cristo ejerció influencia sobre la creación. En la creación. Dice, y por medio de Él, la creación tomó existencia a través de Cristo Jesús. Juan capítulo 1 también dice, sin Él nada de lo que fue hecho. Entonces está hablando aquí de Cristo, el Creador, y Cristo, la palabra de su poder, con un propósito para Él. Para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para mostrar su gloria. Para que Él sea glorificado. Para que Él sea enaltecido. Para que Jesús sea el preeminente en nuestras vidas. Consideremos en Juan capítulo 5, versículo 26, y con esta terminamos. Cómo Jesús expresa Él mismo la unidad de Él con el Padre y el carácter eterno de Jesús, de su naturaleza divina. Juan capítulo 5, versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, Él es existente en Él mismo, Él tiene vida en sí mismo, Él es eterno en Él mismo, Él es suficiente en Él mismo. Dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado a conocer al Hijo al tener vida en sí mismo.
Juan capítulo 5, versículo 26. Así que, como iglesia del Señor, nuestro objetivo es que fijemos los ojos en Cristo, al verdadero Creador, al Cristo de la Navidad. Sin Cristo no hay Navidad. Sin Cristo no hay Navidad. Y a pesar de la incertidumbre del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, lo que cuenta realmente aquí es que podemos conocer a Dios. Podemos entrar en una relación personal con Él. Podemos entrar en plena confianza de la misma presencia de Dios y reconociendo la naturaleza divina de Jesús. Y en base a eso podemos proclamarle al mundo que vive en densas tinieblas y necesita conocer a Jesús. Hemos hablado de tres cosmovisiones: el teísmo, el panteísmo y la tercera, no la mencioné, el ateísmo. Ateísmo. Y eso es que no cree en nada, no cree en Dios. A significa nada, no hay. Anormal significa que no es normal. Pero en Cristo Jesús, Él se nos ha dado a conocer. Qué bueno saber, ¿verdad?, que en Cristo Jesús Él es aquel que todo lo llena en todo. Él es el Dios y Señor de nuestras vidas. Y que podemos entrar delante de la presencia del Padre en Cristo Jesús a través de la puerta. Porque dijo Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Así que no todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos llevan al Padre. Eso suena bastante exclusivo. La semana que viene vamos a tratar la importancia y más en detalle. Y les quiero exhortar a que tomen notas. Porque en estos días de recogimiento familiar nos vamos a encontrar con el tío Carlos, que es un ateo, y va a cuestionarnos. O la tía Migdalia, que no quiere saber nada de la iglesia porque vio un montón de anormalidades en la iglesia donde ella se crió, donde ella estaba, y no quiere absolutamente nada. Y ella dice, yo soy mi propio Dios. O sea, quizá usted se pueda encontrar con el vecino que sea de la religión musulmana, y si usted alguna vez ha tomado un taxi o un Uber, saliendo del aeropuerto, se va a tropezar con muchos de ellos. Y si usted es de la ciudad de Detroit, Michigan, va a ver que en Detroit, Michigan hay muchísimos, incluso en la ciudad más musulmana de los Estados Unidos, o una de ellas. Entonces, pues usted va a poder ver que usted y un musulmán tienen la misma cosmovisión en el sentido de un solo Dios personal. Y eso puede ser, no para contención, jamás para contención. Eso puede ser un tema de conversación. Sí, pero un tema de conversación que puede llevar, que Dios puede utilizar para tú abrir una conversación para llevarte a Cristo, llevar a la otra persona a Cristo. Pero tienes que ser equipado o equipada. Porque lo que ocurre es que la otra persona está bien equipada. Déjeme decirle, esas personas estudian bien su doctrina. Y si tú no estás bien equipado, tú puedes ser engañado o engañada con doctrina falsa, con falsas esperanzas. Y eso es lo que ocurre. Sepamos que Cristo es la Navidad, de Él es la Navidad, y que en Él fueron creadas todas las cosas. Amén.